aquel que sirve al pueblo. Queremos una democracia militante. La casa está en orden. Dicen que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Por ley somos todos felices. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos en otra edición de Hablemos de Política. Hoy vamos a hablar de política con dos referentes locales del peronismo. ¿Cómo te va, Mariano? Muy bien, Ignacio Martínez Crespo, por el lado del Consejo y en la Cámara de Diputados, Leandro Busato. Dos preguntas. ¿Se viene un acuerdo el PJ y el socialismo o todos contra Macri? Macri está uniendo a toda la oposición en la Argentina. Y también, ¿qué ha pasado en el Consejo? Un tema que está dando vuelta vinculado al casino. Totalmente, casino que, bueno, aparentemente esta semana, a partir de una modificación en la ordenanza que determina cómo se tributa y además otras cuestiones que tienen que ver con inversiones, etcétera, se ha alcanzado al menos un acuerdo en torno al conflicto que había provocado varios despidos aquí en el Casino Puerto de Santa Fe. Arrancamos HDP después de la pausa. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. Mi corazón con el Kini late más, elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini 6, vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Consejo Municipal de Santa Fe, trabajando juntos por la ciudad que queremos. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Vamos a hablar de política con Leandro Busato. Gracias por visitarnos. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, se llamó la atención estos reordenamientos y en la semana Rossi no descartando, esta foto que hubo en el Semupro en Buenos Aires, acercamientos entre el socialismo, el peronismo. Macri está juntando a la oposición. ¿Qué está pasando? No, me parece que lo que hay en la Argentina claramente es el intento de construir una alternativa a un gobierno que ha demostrado hasta aquí fracasar en las políticas económicas y llevar a un plan de ajuste sistemático en la Argentina. Frente a eso, lo que ocurre es que, bueno, en una época en donde todavía no hay un proceso electoral abierto, la oposición ha buscado distintas herramientas para tratar de manifestar posiciones comunes. Ya había pasado en la reforma previsional, en donde casi hay un triunfo de la oposición en diputados. Pasó efectivamente con el tema tarifas, en donde hubo realmente una mayoría que transversalmente atravesó todos los partidos. Y me parece que frente a determinados temas hay vocación por manifestar posiciones en defensa claramente de lo que nosotros consideramos es una agenda de la gente o una agenda del pueblo que está siendo castigada por las políticas de ajuste. ¿El grupo Callao, que se formó dentro del peronismo, forma parte de eso? Mirá, yo creo que los grupos y los nombres propios en esta etapa de la política son secundarios. A mí me parece que lo importante es
claramente buscar alternativas sobre la base de programas de gobierno e ideas comunes. Hay un interesante y un incipiente proceso de renovación generacional dentro de los confines del peronismo y otras fuerzas políticas. El Grupo Callao está inserto en eso. Es un ámbito de discusión, un foro de reflexión que viene a acoplarse con todas las propuestas que el peronismo tiene para hacer a la sociedad. Y me parece que en realidad lo que hay que buscar es rediseñar un mapa que tenga a toda la oposición medianamente cerca para que, independientemente de las opciones electorales del 2019, haya una agenda de temas que sea la que el gobierno no pueda terminar imponiendo, porque terminan siendo agendas brutales, que terminan siendo perjudiciales para la mayor parte del pueblo argentino, en este caso para los trabajadores y para los pequeños y medianos empresarios, y además, de alguna u otra manera, han puesto, desde mi punto de vista por lo menos, en peligro la estabilidad económica y financiera en Argentina, ¿no? Ahora, esta comunión de ideas, si se quiere, diputado, digamos que no tiene como límite los partidos políticos, sino que son ideas transversales, como usted mencionó, ¿cree que se puede traducir en alguna alternativa electoral del próximo año o por ahora es eso nada más? Bueno, hay que ver. La verdad que en ese sentido nosotros no tenemos en la cabeza trabajar sobre la base de una alternativa electoral todavía. Habrá que ver. Nosotros en su momento, llamados por la misma situación en la provincia de Santa Fe, descartamos la idea de concurrir con el socialismo en un frente común, porque entendíamos que el peronismo estaba posicionado en un lugar distinto. La realidad además nos fue dando la razón. Nosotros creemos que el gobierno de Lifchi tuvo más coincidencia con el de Macri que con el nuestro, y en ese sentido, bueno, nosotros creemos que el peronismo tiene que hacer un camino propio. De todos modos, bueno, habrá que ver cómo evoluciona esto a nivel nacional. Uno puede pensar tranquilamente un escenario nacional y diferentes escenarios municipales o provinciales de acuerdo también a los protagonistas del juego, ¿no? ¿Y qué piensa del peronismo y la posibilidad de volver al poder el próximo año, digamos, en la provincia de Santa Fe, ¿no? Yo creo que es una posibilidad latente. Yo creo que el peronismo está construyendo, después de mucho tiempo, una alternativa. Esa alternativa tiene que estar claramente con la idea de confluir en un frente electoral con todos los sectores internos participando de la vida, como la última elección del año pasado. ¿Usted es partidario de una gran interna, digamos? Yo soy partidario de interna que movilice a todas las corrientes del peronismo y que además le permita acumular por distintos sectores. ¿Usted cree que María Eugenia Bielsa va a ser candidata? Porque por ahora... Y la verdad que es una pregunta que deberían hacérsela a María Eugenia Bielsa. Me parece de todos modos, sinceramente, que el peronismo en este momento está generando una alternativa que excede claramente los nombres propios. Sí. Me parece que todos los sectores y actores tienen que aportar y nosotros también estamos construyendo desde Unidad Ciudadana una alternativa para que el año que viene podamos tener candidato propio también, ¿Qué puede dar de distinto el peronismo a la provincia de Santa Fe? Yo creo que puede dar un Estado mucho más sensible y más permeable a las demandas de la sociedad. En primer lugar, me parece que tiene que haber un Estado que intervenga directamente en las relaciones económicas, porque el mercado no las regula y si las regula siempre en favor de los poderosos. Esto tiene que ver con las tarifas. Tiene que ver con los 3.262 despidos industriales que ha habido hasta aquí y que la provincia ha acompañado declamativamente, como en el caso Mefrohuil, pero no ha resuelto. Tiene que ver con un Estado mucho más presente regulando la vida en comunidad y trayendo paz. La paz tiene que ver con la falta de inseguridad. La inseguridad es un problema grave de los santafesinos y me parece que tiene que haber un Estado tomando una decisión todos los días para tener una mejor policía y que la gente viva más segura. Y tiene que ver con una provincia que en el contexto nacional razone con madurez, pero no entregue su soberanía. Este gobierno de Lifchi, en 6 horas, suscribió el pacto fiscal y no fue capaz, en más de 30 días, de acordar el pago de la deuda que Nación tiene con la provincia todavía. Estás recorriendo la provincia, ¿te dicen los intendentes lo que está pasando, cómo está llegando el dinero después de este acuerdo fiscal en los municipios y comunas? Hablan de recortes fuertísimos. No, bueno, es que era previsible lo que iba a pasar. El pacto fiscal radicaba en eso, radicaba en una situación de transferencia, primero de recursos de casi todas las provincias a la provincia de Buenos Aires. Y después era una merma sensible en materia de coparticipación y de reducción de impuestos que en definitiva suena simpático, pero afectan ni más ni menos que el erario público. Creer que un Estado recauda menos y que eso es necesariamente una condición positiva para vivir, yo creo que es un error, porque un Estado que recauda menos es un Estado que invierte menos en salud, en educación, en obra pública, y los primeros en sentirlo van a ser las pequeñas comunas y los municipios. Lo llevo al tema de las tarifas. Hay muchas quejas, hay iniciativas en la Cámara, en el Congreso Nacional, hay aquí en la legislatura de la provincia. ¿Qué hay que hacer? Porque uno entiende que el otro camino, el de subsidio permanente, tampoco, digamos, parecía un camino lógico para recorrer. En algún momento hay que comenzar a cobrar lo que al menos vale, no sé si toda la energía o todos los servicios, pero por lo menos cobrar. ¿Cuál es el camino que usted hubiese utilizado? Lo que habría que haber hecho, en todo caso, es haber revisado la política de subsidios y hacer que la política de subsidios fuera una política energética suficiente o autosuficiente
y no creer que toda la palabra subsidio estaba demonizada y que todo estaba mal. Habría que haber revisado la política de subsidios seguramente, habría que haber revisado la política tarifaria seguramente, y habría que haber hecho una política sustentable y eficiente seguramente. ¿La EPE puede hacer cosas en ese marco? Sí, la EPE puede hacer cosas en ese marco. Yo creo que es valorable que el gobernador piense en una comisión, me parece que es una pérdida de tiempo creer que una comisión técnica que evalúe los costos de la EPE va a solucionar el problema. La provincia lo que debe hacer en primer lugar es tomar una decisión, que es la de que la quita de subsidios de mayorista a la EPE no se traslada al bolsillo de los usuarios. En ese sentido ya propusimos nosotros con 15 legisladores de la oposición suspender el aumento de este año, retrotraer la factura de noviembre del 2017, separar la facturación y la medición del consumo y tratar de establecer un fondo compensador para que ese dinero que la EPE va a dejar de recaudar por el aumento no se traduzca en una pérdida que la desfinancie y que la haga una empresa deficitaria, ¿no? Están pidiendo que la provincia haga lo mismo que hizo La Pampa, que frene lo que es la importación de cerdos de Estados Unidos, de Brasil. ¿Han tenido diálogo con el gobierno? ¿Creen que esto es posible de realizar en la provincia de Santa Fe? Con el gobierno nacional no creo que es posible porque los productores estuvieron reunidos con nosotros y nos han manifestado que el ministro Echeverri les ha dicho que no es posible porque la apertura de importaciones es una realidad de política del gobierno. Con la provincia lo que aspiramos es que la provincia tenga un proceso de producción o de protección de la producción y de fomento que permita protegerla de la apertura indiscriminada de importaciones y que además facilite dos temas. Uno, el tema energético, que está insumiendo muchísimo costo en los productores, y lo segundo es la producción del maíz como insumo. El maíz está, desde la quita de retenciones, ha subido el precio, ha hecho que sea imposible para los productores, y debe haber una interferencia del Estado provincial para que eso se regule y pueda ser normal. Por último, aprovechando la presencia, ¿tema reforma constitucional habla en la legislatura o eso ya está sepultado? No, yo creo que ya está. Yo creo que es un tema que la reforma de la Constitución debería haber sido el gran tema para que la política se convoque a discutir con la sociedad de por qué es necesario reformar la norma hipotética fundamental y qué va a traer eso aparejado en la cotidiana de los santafesinos. ¿Sabe qué pasó? Se encerró el socialismo a discutir cómo se reelegía el gobernador y eso fue lo que le presentó a la sociedad como reacción. Por ende, para nosotros no tiene ningún sentido. Leandro, ¿está terminado el tema de la discusión de la reforma o está terminado en los tiempos que pretende el gobierno? Porque algunos dicen, incluso el peronismo se ha manifestado en trabajar en la reforma constitucional, no digamos en los tiempos que pretende el gobierno, ¿no? No, lo que está terminado es el proyecto del Ejecutivo, lo que está terminado es esta reelección encubierta en una reforma constitucional, lo que está terminado es esta imposición de querer llevarnos a discutir en los tiempos que el oficialismo planteó una cosa que para nosotros solamente tiene valor en lo electoral. Lo que hay que hacer en serio es convocar especialistas, convocar a la comunidad, discutir cuáles son los temas sensibles, decretar o declarar la necesidad y convocarnos sin plazo para discutirla y reformarla. Está bien, Lifchi dice, bueno, la ciudadanía está interesada en la reforma. Yo no pienso lo mismo, creo que está interesada en el tema de la seguridad y otras cuestiones, digamos. Yo no sé, digamos, en qué medida se puede involucrar también a la sociedad. Yo creo ¿no? que, nunca va a haber un interés manifiesto en reformarla, pero uno puede hacer el intento de que la política establezca el sentido común y traducir eso en una necesidad social. Lo que ocurre es que el gobierno no ha planteado esto. El gobierno ha planteado cómo reelijo al gobernador mandando un proyecto de reforma de la Constitución, pura y exclusivamente una reforma política encubriendo la reforma de la Constitución. No se habló de los problemas de la sociedad. Nosotros fuimos convocados en el 2016 como partido para informarnos que iban a empezar a trabajar y no fuimos convocados nunca más hasta una semana antes que el proyecto ingrese a la legislatura, hace un mes. Se acabó, para nosotros es un tema poco serio en ese sentido. Como dicen los chicos, la reforma ya fue entonces. Sí, en este momento sí. Muchas gracias por venir a hablar de política con nosotros. No es la primera vez, seguramente no será la última. Gracias a ustedes. Hacemos la pausa y después Ignacio Martínez Kerr con nosotros. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Consejo Municipal de Santa Fe, trabajando juntos por la ciudad que queremos.
Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Nos acompaña el concejal Ignacio Martínez Kers, después de una semana donde el Consejo, digamos, el foco de atención, más allá de todos los proyectos, pasó por el tema del casino. ¿Hay paz en el conflicto? Digamos, ¿hay resguardo de las fuentes laborales? Concejal, ¿a qué solución se ha llegado? Y si esta va a ser duradera, ¿no? Bueno, nuestra única preocupación en rever el tema era lo que nos habían planteado los trabajadores, tanto de Aliara y UTGRA, que a través de un proyecto que ingresaron tiempo atrás, pedían que se revea la medida que tomamos por unanimidad de modificar la alícuota de cobro de DREI del casino de 6,3 al 9%. Hubo muchas reuniones, discusiones al respecto. La decisión que tomó el jueves el Consejo Municipal tiene que ver con la protección de las fuentes laborales. La norma quedó plasmada claramente sosteniendo el 9%, el 9 por mil. Eso no se modificó. Lo que sí se generó es un régimen especial para aquellas empresas de bingos y casinos que acrediten una planta laboral de empleados directos de más de 650, entran en un régimen a pagar 7,2. Si esa misma empresa que tiene 650 empleados, que es lo que acreditó la empresa en el expediente, tiene más, hace inversiones comerciales o sociales en el ejido urbano de la ciudad por más de 400 millones de pesos, una vez que presente el certificado de obra o el permiso de obra, que implica el pago de un 1% de esos 400 millones de pesos, que son algo de 4 millones de pesos, una vez que haga eso, entra en un régimen especial del 7 por mil. Con lo cual, hoy lo que hace la norma, sigue corriendo el 9 por mil, eso no se desactiva, queda regulada la actividad por el 9 por mil, pero sí se cumple con determinados pasos. Si la empresa puede acreditar esos empleos directos por más de 650 o puede acreditar en el futuro obras por más de 400 millones, entran en régimen especial. ¿Es una u otra o tienen que darse las dos? Las dos en forma tiene que invertir simultánea. 400 millones y tiene que mantener una planta de 650. Esta contemplación legislativa está hecha en base a las promesas y a los argumentos que los empresarios esgrimieron en las múltiples reuniones que se dieron en el ámbito. Ustedes pudieron ver los números del casino. ¿Era tan trágico como planteaban que si se imponía ese 9 por mil tenían que despedir gente? ¿Tan mal le va el casino? No, nosotros creemos que no. Creemos que es una empresa que produce réditos, que tiene su ganancia más de 1.000 millones de pesos al año, que recibe la mayor presión tributaria del Estado Nacional y del Estado Provincial. El Estado Municipal es la menor carga tributaria que tiene este emprendimiento comercial y nosotros eso lo planteamos en el recinto en varias oportunidades. Entre las condiciones que se le imponen es retirar el cajero 200 hay metros, otros aspectos, digamos, pero sí, por supuesto. ¿qué importancia tiene si en vez de estar pegado está a 200 metros? Digamos, ¿cambia eso? Cambia porque aparte hay leyes a nivel nacional que estipulan las propias organizaciones de la comunidad que combaten la ludopatía o los consumos peligrosos, como puede ser el juego, recomiendan este tipo de medidas. Que en esos 200 metros la persona puede tal vez pensar un poco más. No es tan accesible. Ajá. Estamos pensando en el enfermo, el tipo que está enfermo. Por eso jugar, también digamos. se propuso un horario de cierre de 8 a 12, se estipuló y con sanciones, en caso de infringir la ley, de hasta multas de 40.000 pesos, estamos hablando de 1.500 unidades fijas, si no me equivoco. Va a haber un horario de cierre, que antes el casino estaba abierto a las 24 horas, ahora va a estar cerrado de 8 a 12. Sí. ¿Esto en fruto, digamos, en el fruto de un acuerdo que se alcanzó con el casino o directamente? No, nosotros tomamos la problemática de los trabajadores, escuchamos a la empresa varias veces, a sus representantes legales, la decisión la tomamos con absoluta libertad el día de ayer, sin
sin consenso de nadie, solamente con el acuerdo legislativo de quienes integramos el cuerpo. Ignacio, más allá de esta situación particular del casino, esta semana se conoció, hay obras paradas en la ciudad de Santa Fe, como el caso del Promeva 3 y 4 en Santa Rosa de Lima. Algunos dicen que la municipalidad no está pagando, que por eso suspenden a 70 obreros. Hay una audiencia esta semana con 70 obreros suspendidos en esa obra. ¿Cómo estás viendo la gestión municipal? ¿Y es tal como se ve y se dice las obras de Macri en la ciudad de Santa Fe, el volumen de dinero, eso existe, es así? Bueno, nosotros lo señalábamos el año pasado, se establecieron mecanismos de compromisos por escrito con el gobierno nacional, de inversiones que iban a venir a la ciudad de Santa Fe. Nosotros en el momento de la discusión del presupuesto planteamos todas estas dudas, porque la misma historia es una historia repetida, no importa cuál es el actor. Pasó cuando Barletta y Corral gobernaban, porque Barletta intendente, Corral secretario de gobierno o presidente del Consejo Municipal, después Corral intendente en su primer mandato. No importa quién estaba en el gobierno nacional. Cuando estaba la presidenta Cristina Kirchner se perdían obras porque el intendente no las iba a pelear o no las iba a fundamentar. Nosotros en su momento ayudamos a destrabar los desagües de La Baice y Entre Ríos, que fueron obras que se terminaban concretando, pero que no se continuaban por falta de gestión municipal. Lo mismo pasa con las peleas eternas con el gobierno provincial. No son de ahora. En 2012 denunciamos la paralización de la cuenca Larrea, que hoy recién se está haciendo un tramo. Denunciamos cómo en 2007 la cuenca Roca, una de las obras más importantes, porque ahí se instalaron la mayoría de los planes federales de vivienda. La obra estaba licitada, adjudicada, la plata en caja, y se fueron a hacer la avenida de la Travesía a Rosario con ese dinero. Las múltiples desafectaciones que sufrió la Ruta 1. En la provincia la Ruta 1 es la obra pública que mayores readecuaciones presupuestarias ha sufrido, producto de que se le asignaban los fondos y después se iban a Rosario al acuario o se iban a una obra emblemática. ¿Usted coincide que el gobierno de la provincia mira a Rosario? Es un problema de gestión municipal, quiero decir. Es un problema de defender los fondos que les toca a Santa Fe. Dice lo mismo, dice, en este momento dice muchas plata que debería estar en la ciudad de Santa Fe se va para la ciudad de Rosario. Claro, pero ese planteo nosotros lo venimos haciendo desde hace tiempo atrás. Yo asumí como concejal en el 2011 y desde esa fecha que venimos cuestionando cómo el dinero se va. La gestión provincial tiene una mirada especial para Rosario, eso es su argumento. No, eso está claro. Hay una discriminación absoluta, no solamente con los ejemplos de obra pública que mencioné, que datan de años atrás, sino con las últimas manifestaciones. 150 millones de pesos para luminaria LED en la ciudad de Rosario, 50 millones de pesos para implementar el sistema de cámaras en colectivo para prevenir la inseguridad que sufren los choferes de colectivo, y en Santa Fe, nada. Te traigo a lo que es la política más cotidiana e interna. ¿El peronismo se está constituyendo como una opción para gobernar la provincia de Santa Fe? ¿Se está trabajando para eso? Pregunta que te hacemos siempre cuando venís al programa. Dicen, siempre están trabajando, pero hasta ahora se ve poco acuerdo, se ve un peronismo bastante fragmentado. Bueno, la verdad que fácticamente, digamos, podemos demostrar que es lo contrario. El Consejo Municipal, después de 9 años, recupera uno de los espacios institucionales más importantes de la ciudad, que es el Consejo Municipal, y lo hace producto de un acuerdo del justicialismo, de varios sectores, muchos que provienen de extracciones distintas, y eso se logró producto de las conversaciones, de los acuerdos. Bueno, uno de los sectores que participó de ese acuerdo es quien me precedió en el otro bloque, el diputado Busato, todos colaborando para que se recupere un espacio institucional para el justicialismo de la ciudad de Santa Fe. Es una muestra clara, contundente y tangible de que el justicialismo va hacia un proceso de unidad de criterios, de unidad de acción, de conceptos, y hay que seguir trabajando. No es fácil reconstruirse como una opción de poder cuando todas las leyes que se han votado con anterioridad para establecer los mecanismos electorales que hoy regulan la vida de la democracia de la provincia de Santa Fe, la mayoría atentaron contra la fortaleza de las instituciones partidarias, porque así como la boleta única tiene muchos beneficios, o las opciones electorales que se dan, han
debilitado o han No estás fortalecido de los acuerdo, personalismos. ¿No estás de acuerdo con la boleta única? No, creo que como sucedía en otro momento, hay que generarle modificaciones, hay que perfeccionarla, hay que completarla, porque sinceramente fortalece mucho los liderazgos individuales contra la base de gobierno programática que puede establecer un partido político. Te quería consultar, se te ve mucho recorriendo los barrios, uno observa, digamos, sobre todo redes sociales ahí. Comentas mucho y, digamos, estás recorriendo permanentemente la zona. ¿Tus aspiraciones el próximo año son seguir quedándote aquí en la ciudad, aspirar a la intendencia o cuáles son tus aspiraciones políticas? Nosotros somos un grupo político que siempre ha tenido un fuerte anclaje en la ciudad. El año pasado, hasta diciembre, ostentábamos sectorialmente 6 concejales en el cuerpo sobre 17. Es una representación muy importante. Bueno, el presidente del Consejo es de nuestro espacio político. Siempre hemos manifestado nuestra preocupación para construir una propuesta seria y responsable para la ciudad de Santa Fe. Por eso las posiciones que hemos tomado en el Consejo. Y sí, nuestro espacio político se prepara para ofrecernos como una alternativa a lo que está pasando hoy en la ciudad de Santa Fe. Y trabajamos para eso. Elegimos el camino de estar en contacto permanente con el vecino y de recorrer la ciudad de forma permanente. Ignacio Martínez, gracias por venir a charlar de política con nosotros. No, gracias a usted. Muchas gracias. Nos vamos, gracias por su compañía. 2 referentes del justicialismo de Santa Fe, más allá de que uno hoy es diputado provincial y el otro tiene actuación aquí en la ciudad de Santa Fe. Nos vamos, volvemos en una semana para seguir con este vicio, hablar de política.